Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Yo te invito en esta noche que tú hagas ese compromiso con Dios de santidad, de agradarle a Él. Y ahí que me zumba mucho el oído, pero bueno, estamos listos, preparados para lo que Dios mande. El Señor es el que da, ¿verdad?, la sabiduría y da todo lo que Él quiere dar a sus ovejitas. Nosotros somos ovejitas de su prado, dice la palabra. Así que hoy vamos a tocar un tema que estoy más que segura que como este estudio es tan lindo para mí. ¿Por qué? Porque habla de nuestro vivir y habla muchas veces de las cosas que nosotros por erróneamente, costumbres o cosas que por falta de conocimiento nosotros hemos hecho. Y me impresionaba ver, ¿verdad?, cómo el Señor me llevaba a esto y yo me maravillaba de descubrir a través de la palabra que muchas veces nosotros hacemos actitudes, tenemos actitudes o hacemos cosas que no son directamente relacionadas con lo que es ser hijo de Dios. Y me voy, ¿verdad?, al tema que el Señor me puso en mi corazón y se llama como tema principal, maldiciones habladas o el poder de la palabra cuando la usas en tu contra. Mira, porque vamos a ver 3 puntos acá de las cosas que el Señor me dio y me dejó un poco sorprendida de ver cómo Dios deja la palabra, pero muchas veces la palabra se lee sin el entendimiento. Y muchas veces podemos estar llenas de conocimientos de la Escritura, pero una cosa es que tú sepas la Escritura y otra cosa es que hagas lo que la Escritura dice. Entonces vamos a ir, ¿verdad?, desglosando el tema para poder quedar más que todo. Cuando escuché, ¿verdad?, que entré y oí que estaban hablando sobre la importancia de ponernos a la brecha por los nuestros. Creo que este es el tiempo donde el verdadero siervo de Dios tiene que tomar la mejor decisión. Y si nosotros vemos, ¿verdad?, ahí están las imágenes, vemos la forma de cómo en nuestra niñez, vamos a dar un poco de resumen, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, algunas actitudes o cosas que escuchamos, porque vinieron palabras que tocaron nuestro ser, nuestras emociones, nuestros pensamientos y hasta aún nuestra manera de pensar de nosotros mismos. Vemos un niño, ¿verdad?, tapándose de su rostro, pero también viendo alrededor de él varias imágenes donde directamente la persona afectada ahí es él directamente. Luego vemos una mujer con ira, podríamos decir que tiene ira, enojo. Una de las cosas que wow, me impresionó cuando estuve estudiando. Y vemos después el poder que tiene una madre cuando está con su hijo. Aún ahí miramos un detalle, aunque esté haciendo las tareas. Por eso es que el tema de las saetas en las manos de Dios o bueno, que habla de las saetas que Dios te ha dado a confiar, vemos que la importancia de una madre siendo, ¿verdad?, direccionada por la mano de Dios es muy importante para un hijo.
Luego vemos al final el hijo. Cuando alguien ha recibido tantas palabras malas en su infancia y alguien le dice, por ejemplo, eres muy inteligente, a esa persona le cuesta creerlo, porque toda la vida le dijeron que era una persona torpe o sin entendimiento. Entonces, el niño, vemos que el niño dice, no escucho con claridad. ¿Por qué? Porque le es difícil entender que lo que le están diciendo ahora, ¿verdad? El lenguaje que ahora está recibiendo sea un lenguaje bueno, porque él escuchó un lenguaje malo atrás. Y recordemos que todo esto, nosotros somos parte de algo que fue afectado en nuestra vida. Nosotros venimos con con una manera de haber sido instruidos en nuestra niñez a causa de que tal vez nuestras madres no sirvieron al Señor y habían heridas en sus corazones, habían emociones que ellas no sabían cómo expresarlas y las expresaban como con una ira, con un enojo o con una palabra maldicha en contra de quién, de tu propia vida. Entonces, vamos a concientizar esto. ¿Por qué? Porque yo me imaginaba en el espíritu y me imaginaba la diferencia entre lo que es la gallina y el águila. A nosotros el Señor nos llama que somos águilas, ¿verdad? Pero si usted mira la gallina, tiene mucho parecido. Podríamos decir, no, pero si se parece, son aves, las dos tienen alas, pueden volar, sí. Pero la gallina, su ámbito es abajo y el águila no, su ámbito es arriba. Por eso es la gran diferencia. Entonces, ¿qué pasa con esto que nosotros vamos a tocar hoy? Y me impresionaba ver una reflexión sobre una águila que yo estaba escuchando. Y la reflexión de esta águila es que dice que esa águila, y muchas veces eso representa nuestra vida. Y yo le preguntaba, yo me he preguntado todos estos días al Señor, Señor, cuando tú vienes a nosotros ligeramente, rápidamente, nosotros somos sanados, puede que el Señor vaya sanando. ¿Sabes por qué? Porque eso depende de tu disposición de tu corazón. Porque hay heridas que han venido desde tu niñez y han venido traumas y han venido cosas que están afectando ahora que estás en Cristo. Y por eso te cuesta tanto reconocer que Dios te ama, que Dios te quiere, que Dios quiere tu bienestar y que Dios quiere bendecirte. Por eso tenemos muchas batallas nosotros los hijos de Dios, que se supone que deberíamos de creer todo lo que leemos, pero hay una batalla, aunque tú lo crees en el momento que tú lo escudriñas, pasa algo acá que se desconecta. Hay algo, ¿por qué? Porque hay algo que tú recibiste o te llenaste de un contenido que no era el correcto. ¿Ok? Ahí estamos bien. Vamos con todo. Entonces, dice, palabras de maldición. ¿Qué es esto, verdad? Maldiciones habladas o esas palabras que producen una consecuencia negativa contra tu vida. Dice, son palabras dichas por otras personas. Mira qué cosa. Y aún palabras que tú mismo expresas en contra tuya, trayendo una función para causar daño, menospreciándote y deseándote el mal, tanto tú como la que te da, la que te está declarando una palabra. La función de ella o de esa palabra es causar daño, ¿ok? Dice, ¿qué función cumple esto? Afectar gravemente nuestra vida. La función de ella, ¿verdad? Es afectar gravemente nuestra vida. Un ejemplo que yo lo coloqué para poder nosotros irnos identificando, uno de los ejemplos que yo coloqué es pensar que no saldrá algo bien de lo que tú. Hay personas que, y vamos a ver ciertas cosas, hay personas que cuando van a colocar un negocio y como ya recibieron de alguna amiga o de alguna persona cercana o personalmente aún de ti mismo, pero es que todo el tiempo que yo he abierto un negocio me va mal. Entonces, la misma palabra
que tú lanzas o la misma palabra que tú misma desatas hace que algo produzca. Y es por eso que vemos que hay negocios que no florecen, no porque Dios no esté ahí, es por tu manera de pensar y de hablar. Recuerda que nuestra boca tiene poder. El Señor dice que nuestra boca, Dios nos ha dado el poder de la vida y de la muerte. Aún nosotros, cuando recibimos al Señor Jesucristo, nosotros hacemos una confesión de nuestra boca. No es que simplemente nosotros, ¿verdad? Venimos y decimos ahí, sí, yo creo, Señor, así, y no abrimos nuestros labios. No, dice que el que lo confiesa delante de la gente, el Señor lo va a confesar también delante de su Padre. Mire qué tremendo lo que dice. Él también abrirá su boca, sus labios, y hará una confesión de bendición para nosotros. O sea que es hermoso ver cómo la mano de Dios o cómo la misericordia de Dios nos está instruyendo de que a través de eso hermoso que nosotros hemos decidido, ¿verdad? Tenemos la capacidad de bendecir con nuestros labios y también maldecir. Entonces, esta enseñanza más que todo nos va a llevar a un compromiso de saber hablar, de saber producir nuestros labios de la manera correcta. Vamos a hablar, dice acá, Efesios 4:29, para los que vamos a leer la palabra. Y me encanta ver, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria para edificación, a fin que la gracia dice, a fin de gracia a los oyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablemos, hermano, debemos de edificar con nuestra boca y producir, ¿verdad?, frutos. Y que cuando la gente nos oiga hablar, diga, ay, pero espérate, esta muchacha dije que va a la iglesia, pero habla como mundana o habla como la vecina de allá. Y la empiezan usted, en vez de ser luz, se convierte en una nube oscura, porque Cristo no está allí. Entonces, por eso vemos que esto nos manda a decir la palabra, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea, dice, buena. ¿Para qué? Para nuestra edificación. Mira, para edificar. Me encanta, a fin de gracia a los oyentes. O sea, que cuando los oyentes, ¿verdad? Los oyentes son todos aquellos que nos van a oír, todos aquellos que van a escucharnos en una reunión, en un evento, en la pulpería, en la trucha, en la tienda, donde usted ande, en la gasolinera, en la farmacia, donde usted ande, depende como sus labios hablen, así lo identifican. Mire qué lindo. Y vamos a leer una historia que está en 2 de Samuel 16:5. Vamos a leer una historia muy linda que la palabra, ¿verdad?, nuestro Señor me dio. Y yo estudiaba tranquilamente este tema porque es un tema que yo realmente vi varios puntos. Yo le dije al Señor, qué tremendo estar en la posición de David, qué tremendo ver a David en ese escenario y qué tremendo lo que se le decía a David. Yo encontré, ¿verdad?, un personaje, porque siempre cuando tú estás en el momento difícil, te cuento, te lo anuncio, te salen los mejores personajes al encuentro, para ver qué tal estás tú de tu boca, porque tú estás, ¿verdad?, cómo estás trabajando con la palabra que tú lees, porque si tú no lees palabra, entonces no estamos en nada. Pero quiero decirte que veo acá la historia en el nombre de Jesús, sí, 2 de Samuel 16:5. Ok, vamos a leer un poco, voy a leer el 3. Más atrás, me voy al 2. Y dice así la palabra del Señor. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para el monte, la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansan en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu siervo? Siba respondió al rey, he aquí que se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Ok, vamos a ir despacio y luego yo les explico para que miremos una historia que a mí me dejó, wow, digo yo.
¿Quién no ha pasado por un escenario de esto? Dice el 4. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Melfiboset. Mire qué cosa, ¿te acuerdas? Esto es hermoso. Y respondiendo Siba, inclinándose, rey, señor mío, dice, halle yo gracias delante de ti. Y vino el rey David hasta Bahurín. Y he aquí salía uno de las familias de la casa de Saúl. Pongamos atención, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía como maldiciéndolo. El 6. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los pueblos valientes y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. El 7. Y decía Simei, maldiciéndolo, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en el lugar en el cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces dice acá, Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor rey? Te ruego que me dejes pasar y quitarle la cabeza. El 10. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué no lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, por cuanto más ahora un hijo de Benjamín, de Jagle, que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Vemos esta historia que yo sé que todos lo hemos leído. Y vemos la historia de David huyendo en el tiempo de que su hijo Absalón había tomado el reinado y él salió de ahí. Porque lógicamente él no quería confrontarse en ese momento a causa de que su hijo se rebeló contra su padre. Pero vemos que él va, ¿verdad?, por un camino, que aquí lo mencionamos, y dice que sale Siba a dejarle la provisión para poderse alimentar. Pero él pregunta algo en el camino, ¿verdad? Y le pregunta por Melfiboset. Le pregunta por la descendencia, ahí le pregunta. Y dice que este varón, en vez de ir a recibir a David, dice que se fue a donde estaba Absalón a poderse unir con él, porque tenía esperanza de que el linaje que había sido de Saúl corriera sobre él. Entonces vemos que él sintió en algún momento traición de parte de estas personas, sintió soledad, sintió abandono, podía haber sentido, ¿verdad?, muchas emociones, porque su corazón en ese momento fue lastimado. Pero vemos más adelante que este varón dice que sale entonces Simei, ¿verdad? Un varón descendiente de Saúl. Y este varón descendiente de Saúl, tras que sale, empieza a maldecir a David. Y me impresiona porque dice que lo empieza a maldecir y me encanta lo que dice el 6, ¿verdad? Y arrojándole piedras contra David, mire, y contra todos los siervos del rey David, del rey David, y todo el pueblo, todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda. Cuando habla de esto, habla de hombres valientes, está hablando del ejército que David poseía. Está hablando que eran hombres formados, hombres de guerra, y que ese varón que en ese momento estaba maldiciendo a David, solo era él contra ellos. Pero veo una experiencia tan hermosa como es la experiencia de David, enfrente de una palabra que se están diciendo en contra de su vida. Ahí a David lo están maldiciendo, fuera de aquí. Ahí dice la Biblia, fuera, fuera. Pero dice la palabra que lo maldicieron. Y si usted se pone a pensar y analiza, alguien dice usted, fuera, fuera.
no es una palabra que cause algo, ¿verdad? Como que es maldición, sino que tuvo que haber una palabra que le estaban declarando y más abajo lo va diciendo, hombre sanguinario, le empiezan a echar la culpa de que la casa de Saúl había caído por causa de David, que David era el causante de esa causa de que, verdad, sus generaciones habían muerto atrás, y no es así. Nosotros sabemos que Saúl, verdad, murió a manos de los enemigos. Sabemos que él, al ver sus hijos muertos, él mismo le dijo al que estaba a la par de él, saca la espada, y él mismo se puso sobre la espada y se mató. Entonces, David no tuvo nada que ver. David, ¿verdad? Estaban recibiendo acusaciones que realmente no estaba David en el asunto, pero vemos que cuando alguien quiere maldecir, maldice porque su corazón está malo, porque dice la palabra del Señor que el corazón, ¿no? Lo que hay en el corazón es lo que sale de tu boca. Entonces, sé que nosotros hemos tenido alguna experiencia donde hemos escuchado a alguien levantar un falso, una calumnia, una palabra en contra nuestra que no edifica y que realmente muchas veces en medio de ese, verdad, en ese comentario está un comentario que no es válido, no es verdad, no es cierto, porque vemos a Simei haciendo una acusación grave contra el rey, pero la gente que sabía bien la historia sabía que Saúl había perecido de una manera cuando él vio a sus hijos, era tanto el dolor que él también, verdad, en su angustia, pues decidió quitarse la vida. Entonces, ¿qué me llega a la conclusión aquí en esta palabra a mí? Que hay tantas cosas que nosotros debemos de ser como David. David escuchó que lo maldecían, escuchó que lo podían haber enfurecido, lo habían podido ministrar esas palabras, porque me sorprende. ¿Por qué? Yo le decía al Señor, ¿por qué David se queda con la palabra, verdad, de que no, déjenlo, déjenlo? Ha de ser que lo que él está diciendo es de parte de Dios. Recuerdan que hubo una palabra, verdad, que él recibió a través de una profecía que le dio el profeta y le dijo, le contó la historia, ¿verdad? De aquella única ovejita que fue quitada por una persona que tenía muchas ovejas. Y él dijo, bueno, él es digno de muerte y que pague 4 tandas. Entonces, con su propia boca, David desata una circunstancia a causa de un pecado, como fue tomar la esposa y también poner al frente a Urías. Entonces, vemos que lo que él confesó trajo una consecuencia. Y luego cuando él está en este escenario, él sabe que la palabra, cuando se la dice el profeta, le dice, ¿sabes qué? Ese hombre eres tú. Y le dijo otra palabra, tu espada no se apartará de tu casa. Imagínense qué tremendo lo que le dice el profeta. Y empezamos a ver primer escenario, el niño, ¿verdad? Que había sido concebido fuera del hogar, como era correspondiente en el matrimonio, fue herido y murió. Segunda consecuencia que vemos, su hija fue violada por uno de sus hijos. Tercera consecuencia que vemos es que el hijo, ¿verdad? Que es Absalón, manda a matar a su otro hermano, imagínense. Y luego Absalón viene y se rebela en contra de su padre, queriéndole robar el reinado. Entonces nosotros vemos la palabra del Señor ejecutándose acá y él por eso dijo, no, déjenlo, déjenlo. A mí me sorprendió ese episodio de él, la paz que él tenía, la serenidad de no contestar igual, porque me imagino yo que el que le dijo era el mero coronel de todo el batallón que llevaba, donde le dijo, déjame botarle la cabeza a este para callarle, ¿verdad? Para no oírle. Pero él le dijo, no, 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 déjalo. Tal vez el Señor lo puso, imagínense, que en ese momento veo un momento tranquilo, pero veo como un momento totalmente aceptando un juicio de parte de Dios contra la vida de él. Me impresiona esa actitud de David. Me deja pensativa porque nosotros sabemos que Dios Padre quiere el bienestar de nosotros.
quiere nuestro bienestar, quiere que nosotros avancemos, quiere que nosotros, ¿verdad? Y si nosotros miramos en estos hombres ciertos ejemplos, es para que nosotros aprendamos de ellos, es para que nosotros sepamos que lo que fue escrito y lo que fue dejado acá es para el bienestar de nosotros, para nosotros poder mejorar y ser diferente a los ejemplos, porque nosotros teniendo el conocimiento, si nosotros no aprendemos y no actuamos de la manera correcta, es porque nosotros no queremos, no lo permitimos. Es, por ejemplo, sabemos que la obra poderosa del Espíritu Santo está en este tiempo, pero hay pueblo que se resiste a hacer la voluntad de Dios. Hay pueblo que pelea con la voluntad de Dios. Entonces, Dios es un Dios que está dispuesto a ayudar, pero muchas veces nosotros dejamos que tarde la obra poesia de diseño y de propósitos y aún cosas que nosotros no entendemos en el momento y que nos ayuda a aclarar el presente nuestro. Digamos en el nombre de Jesús. Tengo características que afectan para nosotras mismas y vemos que como primera característica dice, puede afectarte a ti mismo y a tus generaciones. Cuando tú lanzas una palabra mal, te afectas tú y a tus generaciones, porque vuelvo a repetir, la boca nuestra es usada como un instrumento. Y por eso el cuidado de nuestras palabras, tenemos que tener un gran cuidado en decir lo que vamos a decir. Punto número 2. La maldición, dice, es como una sombra, mire, que sigue avanzando. Ella no se detiene. Si tú le abres puertas, ella sigue creciendo, sigue atrás. ¿Y por qué una sombra? Como lo dice acá, ¿por qué una sombra? Porque ella no está al frente, va atrás de lo que tú vas haciendo, va atrás de cómo tú vas actuando, va atrás de lo que tú vas creando, vas relacionando tu ámbito, tu atmósfera y todo lo que tú haces tiene mucho que ver con lo que pasa con tu vida de ahora en adelante. Punto número 3. Dice que las maldiciones son barreras. ¿Qué es una barrera? Es algo que te impide caminar con libertad. Mire qué cosa. Una barrera es como que tú vas por un camino y de repente dicen, no, hay un cerco ahí. Ay, ¿cómo hago para pasar? Si yo tengo que estar en el otro, tengo que seguir avanzando. Pero tienes que esperar que llegue el del que tiene la llave de ese portón, de ese cerco, o tienes que esperar que ese muro sea deshecho para que tú pases, o tienes que buscar una escalera para escalarla, pero tienes que hacer algo. Entonces me llama la atención cómo estos ámbitos traen barreras, cosas que están al frente de tu vida y que te impide seguir adelante, avanzando con la libertad que Dios nos ha llamado. El Señor dice en su palabra, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Si estamos aquí aprendiendo es para poder ser libres de muchas cosas que nosotros no entendíamos, no pensábamos que éramos cautivos. Muchas veces nosotros tenemos pensamientos que son cautiverio en nuestra vida. ¿Y qué dice que estas maldiciones hacen? Dice que son impedimento para la bendición. Mire qué cosa. Ellas impiden que tu bendición venga. Está con nombre, con apellido, los ángeles trabajando, pero tu manera de hablar, tu manera de proceder en tu casa, en tu familia, en todo lo que te rodea, puede detener la bendición a causa de que tu boca no hable bien. Es que yo no me lo merezco. Es que yo creo que no creo que sea yo la indicada. Y empezamos con esos rudimentos que el enemigo los ha metido en nuestros pensamientos y han hecho casa, como cuando las aves, ¿verdad?, hacen un nido en los árboles. Recordemos que nosotros también el Señor nos llama como árboles. Pero a veces las aves, que son los demonios, para que usted entienda, han hecho nidos. Y no solamente han hecho nidos, han puesto huevitos. Y esos huevitos son los pensamientos que usted está peleando, está lidiando, y cada mañana usted
cuando se levanta, dice, bueno, Señor, yo miro que todo mundo consigue trabajo menos yo. Yo miro que todo mundo hizo esto menos yo. Y empiezas a pensar por qué el demás, por qué el otro sí y por qué yo no. Y empiezas a tú mismo a alejar la bendición de que todas las bendiciones están puestas para sus hijos. Pero que si alguna no la hemos recibido, no es por causa de Dios, es por causa nuestra muchas veces. Porque Dios es un Dios que está dispuesto a bendecir. Dice acá, ten cuidado, dice, ¿con qué? Con el espíritu de mentira. Ya le voy a explicar por qué. Ya vamos a ver por qué. Ten cuidado con este espíritu, porque este espíritu está alineado mucho a qué? A que se estorbe el propósito, la bendición, a que se estorbe el diseño de Dios en tu vida. Y dice que este espíritu de mentira abre puertas. Mejor vaya de frente y no esconda nada. Mejor ir de frente y no callar lo que tenemos que hablar. Colosenses, vamos a leer Colosenses 3:9 y luego Santiago 3:11 para poder entrar al tema que quiero tocar, para que entendamos que aún los discípulos tuvieron problemas, ¿ok? Colosenses 3:9. No mientan unos a otros, dice la palabra, habiéndolos despojado de qué? Del viejo hombre con sus hechos. Dice que cuando nosotros estamos practicando lo que es la mentira, entonces nosotros, hermanas, estamos totalmente con el viejo hombre. Pero dice que nosotros, cuando nosotros venimos y dejamos de hacer eso, es porque nosotros tenemos que despojarlo de ese viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? El viejo hombre es aquel que tú o tus personas cercanas te crearon. Lo que tú traías desde tu niñez, tu adolescencia, tus batallas, todo lo que tú traías, dice que ese es el viejo hombre. Pero dice el Señor, manda a decir, ¿sabes qué? Despójate, que es tiempo que te despojes. Quítate todo hombre viejo. Así me manda a decir la Biblia. Vemos Santiago 3:11. Y dice así, el Señor como que manda la palabra para confrontar, porque la palabra es escrita para sus hijos. ¿Y qué dice acá? Dice Santiago 3:11. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? El Señor, ¿verdad? En esta palabra vemos que se hace como la pregunta, ¿acaso? Dice, de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga, como queriendo decir, ¿acaso un día tú puedes decir te amo y el otro día ya no te quiero? Mire, qué cosa. ¿Acaso un día tu boca puede amanecer con miel y al siguiente día amanece con hiel? A esto se refiere. Que nuestro hablar sea todo el tiempo, hermano, sin tener que ver con el hombre viejo. El hombre viejo está lleno de gritería, de ira, de enojo, de contienda, de disensiones y de muchas cosas que usted se las sabe en la palabra. Pero el Señor dice que no es nuestro estilo, que hoy que nosotros estamos en Cristo Jesús, tenemos que tener una nueva vida y un nuevo hombre en nosotros ha nacido, y que este nuevo hombre tiene que tener dulzura en sus labios, que las palabras que salgan de tus labios sean palabras que levanten, que edifiquen, que restauren, que las personas que están alrededor tuyo cuando te escuchen digan, wow, ese es un verdadero hijo de Dios, eso es un verdadero hijo de Dios. Pero muchas veces no damos ese testimonio. Vamos a irnos al libro de Mateo 26, 34, 35. Vamos a ver un claro ejemplo sobre Mateo, ¿verdad? Sobre Pedro. Y veo que me impresiona Pedro porque es uno de los discípulos que Dios, ¿verdad? Le pregunta. Él le dice, Pedro, ¿quién dicen que soy yo? Y el Señor, ¿verdad? ¿Quién dicen? ¿Quién dicen de mí? El Señor quería escuchar qué pensaba la gente de él, pero quería escucharse de los sus cercanos. Y vemos la palabra que dice Pedro, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro que, y empieza
hacerle a aquel, pero yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Mire, qué lindo, cómo lo determina. Ahí estaba bendiciendo con sus labios Pedro a Jesús. Pero vemos un caso donde este varón de Dios, porque es varón de Dios, ¿verdad? Dios lo lleva y a mí me impresiona cómo en una circunstancia, en un momento que no hay claridad, en un momento que podemos estar siendo atemorizados o en un momento de una cosa que nosotros no podemos, hermano, con nuestras fuerzas solucionarlo, veo que nuestro hablar puede ser muy diferente. Entonces, veo la palabra y dice así, Mateo 26, 34, 35. Jesús le dijo, de cierto, te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no lo haré, no lo haré. Mire qué cosa, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En ese momento que estaba en paz, en tranquilidad, estaban cenando y todos felices, le digo, no, Señor, ¿cómo te vas a poner a creer que yo, tu siervo, el que ha tenido la revelación de que eres hijo de Dios, yo voy a negarte jamás, primero muerto? Así le dijo, yo no sé usted, pero yo leo así. Pero vemos la palabra en Mateo 26, 69, 75. Más abajo yo me quedo un poco como el nada. ¿Por qué? Porque aquí es cuando nosotros nos hacemos un verdadero autoexamen. Y nos hacemos un examen de qué? De ver cómo nosotros, hermanos y hermanos, reaccionamos cuando estamos en un momento de circunstancias difíciles. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener gran cuidado en nuestra boca y de nuestros labios. Dice el 73. Un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar, ¿qué? Te descubre. En algún versículo dice, te delata, le dice, porque la manera de hablar de él era una manera correcta de un hijo de Dios. Pero fíjense que Pedro, como Jesús, estaba en un escenario donde Jesús iba a ser crucificado, estaba siendo latigado. Ahí estaban, dice, ellos afuera viendo los movimientos. Y dice que el pueblo que lo había visto con Jesús le empezó a decir, perito, perito, porque más adelantito lo habla en el 69, usted lo puede leer. Y dice que le decía, pero es que nosotros te vimos con él. A usted lo vimos, fíjese con él. Yo me acuerdo que yo fui a esa prédica que él predicó de la fe. Ahí estabas. No, yo no era. Y en un momento que ya en este episodio que vemos en 73, en este versículo, él llega a un momento que le dice, no, yo no soy. Y dije que le dije, es que tú hablas, te delata. ¿Y saben qué hizo Pedro? Me impresiona lo que la palabra me dice a mí, porque aquí no hay, hermanas, con todo respeto, aquí no hay pero. Y dice 74. Entonces él comenzó a maldecir. Dice así su Biblia, porque la mía dice así. ¿Cómo es que Pedro, un poquito atrás, minutos, posiblemente segundos, estaba hablando como un gran ungido del cielo? Pero como le dije, como él tenía temor de que lo agarraran y lo fueran a latigar como estaban latigando a Jesús, y me impresiona, ¿sabe por qué? Porque Pedro fue el que le botó la oreja a aquel varón. Y ahí estaba la condenación para ir a ser compañeros de milicia con Jesús a ese evento. Y Jesús vino y les puso la oreja de nuevo a aquel varón como que no había pasado nada, porque Jesús lo estaba cubriendo de una sentencia. Pero ahora vienen estos personajes a sacarlo a Pedro, ¿verdad? Y Pedro dejó de confiar y a Pedro se le olvidó la palabra que Jesús le había dicho. ¿Sabes qué? Antes que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar, porque viene un escenario donde yo voy a estar
siendo acusado. Jesús le tuvo que haber explicado eso, porque aquí lo relata la palabra más abajo. Y mire lo que dice acá. Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco, imaginen, juró, no lo conozco al hombre. Y enseguida dice que cantó el gallo. Y yo imagino cuando yo Pedro cantar ese gallo, Dios santo, que le vino toda la palabra profética. No sé si a usted cuando se comete el error de que por una circunstancia se machucó el dedo, para que usted más o menos me entienda. Estaba en el banco, se le pasaron 3 y usted estaba desesperada por irse. Y usted dice, bueno, ¿y qué? Y empiezas a cambiar tu lenguaje por las circunstancias. Y me impresiona el 75 lo que habla la palabra. Dice, entonces Pedro se acordó. Yo digo, ¿será que Pedro se acordó? ¿No sería el Señor que dijo, te voy a acordar porque Él es el que habita en nosotros, te voy a acordar lo que yo te dije? Y dice, se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás. ¿Sí? Me negarás 3 veces. Mire, y salieron fuera, dice, y salió afuera. ¿Y qué pasó con él? Lloró amargamente. Yo no sé si a usted Dios le está hablando, pero le quiero decir que cuando nosotros actuamos como Pedro, en el altar estamos orando muchas veces, en nuestra iglesia estamos reunidos muchas veces, y estamos diciendo al Señor, yo iré, yo te prometo que voy a ir, yo te prometo que haré, yo te prometo que te voy a amar hasta el fin. Y cuando viene la enfermedad, no, esto de ser cristiano, como no miras tu sanidad, empiezas a dudar del Dios de poder. Y viene el ámbito donde tú tienes un problema financiero y empiezas a creer que el Dios de la bendición no está en tu casa. Y viene el ámbito muchas veces de que hay un problema con tu hijo y empiezas a dudar de lo que tú ya recibiste a través de la palabra y tu fe empieza a menguar. Entonces, veo la circunstancia que nosotros muchas veces podemos ser influidos o influenciados en el momento de las circunstancias que no están buenas, no que están adversas. Es como que usted va nadando y el río va para atrás y usted quiere para adelante y el río la tira para atrás. Entonces, como no hay solución, dice, pues me dejo ir con el río. Y no es así. Entonces, yo veo esta historia de Pedro y veo cómo en la palabra verdad en Mateo me habla de este personaje. Un personaje que le había jurado al Señor. ¿Sabes qué, mi Señor? Hasta la muerte, mi coronel, le dijo. Hasta la muerte, le dijo. Yo cuando algo que venga, le dijo así, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros somos ligeros para eso. ¿Sabes qué, mi Señor? Hasta la muerte, mi Señor. Y cuando viene el problema, viene el desierto, la prueba, la circunstancia, ¿qué es lo que sale de tu boca? Sale amargura, sale queja, sale murmuración, sale desesperanza. ¿Qué sale? ¿Qué le estás enseñando tú a tus hijos? ¿Qué le estás mostrando a tu familia? ¿Qué le estás diciendo a los siervos que se rodean contigo? Tú mismo lo estás ministrando para bien o para mal. ¿Cómo tú estás hablando el lenguaje tuyo? ¿Estás como Pedro, que en medio de la circunstancia empezó a maldecir y a negar a Jesús con juramento? Yo no conozco a ese hombre. Donde la gente estaba testificándole en su cara. ¿Sabes qué? Nosotros sí te vimos con él. No. Yo lo juro, yo no estuve ahí, yo no soy parte de ellos. Qué tremendo. Y muchas veces, ¿cómo usted puede negar? No solamente con su boca, con sus hechos. Los hechos hablan muchas veces más que 1000 palabras. Es un dicho así, ¿verdad? A veces nuestros hechos reflejan si tenemos a Dios o no tenemos a Dios. Entonces, a mí me impresiona cómo Dios me fue dando estas palabras. Y yo le decía, Señor, qué lindo, cómo tú hablas a tu pueblo. ¿Y por qué Dios habla a su pueblo? Porque Dios está interesado, hermano, que en este tiempo la iglesia se levante para bien. Ya no es tiempo de estar jugando al evangelio.
Ya no es tiempo de estar disfrazado de cristiano. Hay que ponernos la armadura de Dios y pelear por nuestras casas. Porque el primer ministerio que te van a pedir cuenta es tu hogar. Son los tuyos. ¿Cuánto oraste por tu casa? ¿Cuánto clamaste y gemiste por los tuyos? Yo veo el claro ejemplo, ¿verdad? De Abraham, cuando Dios le da la revelación que iban a destruir a Sodoma y Gomorra. Yo veo cómo Abraham empieza a interceder a favor del Lord. Señor, y si hubieran tantos justos, Señor, si hubieran 50, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, si fueran 10, Señor, por amor a esos 10, tú lo destruirías. Y el Señor le dijo, por amor a esos 10, no lo destruiría. Mire qué lindo, llegó a un diálogo. Pero muchas veces el pueblo de Dios, que tiene el poder en su boca para bendecir, para desatar, para romper, para desligar, no ora por su casa ni por lo suyo. Por eso la importancia de pararnos a la brecha. La palabra del Señor, ¿verdad? En Ezequiel 22:30 dice, y busqué quien se parara a la brecha, y dice el Señor, no lo hallé. Dice que no dice que encuentre, dice que no lo haya, dice el Señor. Qué tremendo cuando Dios dice un versículo así, porque Dios está buscando personas que se paren a la brecha a representar familias, a representar generaciones, a decir, yo me pongo a la brecha por mi casa y voy a pagar el precio. Hay personas que dicen, bueno, a mí no me gusta meterme, amada sierva, en las cosas de guerra espiritual, porque me vienen muchos problemas. Te cuento, te metas o no te metas, tú no eres amiga de Satanás, y Satanás te va a hacer la guerra. Pelees o no pelees, él te va a hacer la guerra, porque tú estás en un reinado de luz y él habita en el reinado opuesto y tú eres su adversario también, y su adversario. Así que aquí es o peleas, porque si tú vas a ver, entonces tu generación es estar en esclavitud de vicio, en esclavitud de divorcio, en esclavitud, ¿verdad?, de fornicaciones, en esclavitud de muchas cosas que nosotros, si nos ponemos a ver este tiempo, hay familias nuestras que están en cautiverio y nosotros somos las indicadas de llevarle una palabra de ánimo a ellas o de darles a conocer quién es Jesús, pero de orar por ellos. Entonces, la importancia de que nuestra boca sea usada para bendición es en este tiempo que nosotros debemos de despertar como iglesia, como pueblo y pararnos a la brecha. Porque eso es lo que la palabra a mí me habla. Vamos a ir, dice, con el cuidado que debemos de tener. Allá vimos con Pedro el cuidado que debía de tener él con él mismo. Imagínense, con él mismo, porque a causa de la mentira, Pedro cayó en un gran problema. Fue negar y maldecir. Imagínense. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que nosotros no podemos tener dos aguas en nuestra boca. Es una sola agua. Porque nosotros nos alimentamos de la agua que es Cristo Jesús, la palabra revelada a través de Cristo Jesús. Nosotros no podemos tener palabra de Dios y palabra del otro. Tiene que habitar la fuente de agua viva en usted. Entonces vemos lo que dice acá. Cuidar, dice, lo que nosotros podemos decir con nuestros labios. Y me impresionó porque yo le decía al Señor, qué fuerte esto, Señor. Dice la palabra en Génesis, vamos a ir en Génesis 31:19 para empezar. Y habla acá, ¿qué fue lo que hizo Raquel? Vamos a estudiar un poquito de Raquel, de Jacob y de Labán, para poder ver esta historia familiar, una historia llena de cosas, pero voy a tocar estos puntos. ¿Por qué? Porque es necesario que sepamos hablar y de la manera correcta cuando estemos en una circunstancia difícil. Dice Génesis 31:19. Como Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó, para que te entienda, los ídolos de su padre. Entonces nosotros vemos acá que Jacob tuvo 20 años viviendo con Labán, 7 años, ¿verdad?, con su esposa Lea, 7 con Raquel,
6 años para poder adquirir lo que era el redil de las ovejitas que él había pactado. Y dice que a los 20 años él sale de ese lugar. Cuando él sale de ese lugar, él se va un día que Labán se va con las ovejas, ¿verdad? A negociarlas. Y dice que la hija de Labán, que es Raquel, antes de irse fue a ver el altar donde él tenía. ¿Y qué pasó? Tomó la imagen que él tenía ahí, que él adoraba, su Dios, y se lo llevó con ellos. No le cuenta a Jacob, no le cuenta a nadie de sus hermanas, no le dice nada a su familia, se lo lleva de escondida. ¿Qué pasó después? Vamos a irnos a Génesis 31, 33, 36. Pero Raquel dice, tomó los ídolos y los puso bajo, dice, mire qué cosa, bajo la barba, dice, de un camello, y se sentó sobre ellos. Así que acá, mire, así que Labán buscó en la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, y ahí le cuenta, usted ya sabe, que le dice, mira, padre, estoy en mi día. Y ahí usted ya sabe lo que le contó. Y dice que abajo de ese lugar donde ella se sentó tenía escondido. Porque ¿qué pasó con Labán? Labán llegó y Labán fue posiblemente a darle gracias a esa imagen, ¿verdad? Que sabemos que es un dios pagano, y fue a darle gracias posiblemente, y cuando vio no estaba su imagen, no estaba su dios ahí, porque su hija Raquel se lo había llevado con ella en el camino. Y nosotros vemos, ¿verdad? Lo que pasa acá. Dice que Labán lo sigue, pero Labán no lo sigue por ella, no lo sigue ¿por qué? Por la imagen. Ella había abierto una puerta tremendísima. ¿Y qué pasó en el punto número 3? Bueno, dice la palabra del Señor, creo que está más abajo, creo que está en el 30 y, ok, dice más abajo. Lo que declaró Jacob, ¿qué fue lo que declaró Jacob en esto tremendo que leemos, que estudiamos? No sé si Icra, si está en Génesis 35, 32, mírenme a ver que confirma. Entonces Jacob respondió y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza, porque Labán llega reclamándole, ¿por qué te fuiste de escondida? Eso fue el reclamo que Labán le hace. ¿Por qué te fuiste de escondida? Y entonces dice acá la historia que cuando él le dice esto, él le dice, es que yo tenía miedo que me quitaras mis esposas y mis hijos, porque yo sé que son tu familia, pero Labán no iba por eso, Labán iba por su Dios pagano. Entonces vemos más abajo lo que es la palabra en el 32. Pero aquel, mire lo que le dice Jacob, pero aquel con quien encuentres tú, tus dioses, no vivirá. Él desata una palabra en el aire. Y en presencia de vuestras, dice de vuestros parientes, en presencia de vuestros parientes, entonces nosotros vemos una palabra que Jacob desata acá. Y él está diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Sabes qué, Labán? Si tú encuentras esa imagen con alguien de nosotros, que no viva con nosotros más y que muera. Eso es lo que está diciendo acá. Y que muera. ¿Y qué pasó con Raquel? Más adelante en la historia, ¿qué cuenta la historia? Que Raquel en el día que está de parto, era pero tan trabajoso el parto de ella, que ¿qué aconteció? Que dice la palabra que ella estaba en esa labor, ¿verdad? De parto, de dar a luz a Benjamín. Y ella dice que en su angustia, dice que el alma se le separa. Oiga, esto es serio. El alma se separa del cuerpo. Por las personas aquellas que no creen que tenemos una alma y que el alma no puede ir a dar cuentas con Dios, le comunico. El alma se separa del cuerpo y el alma tiene que dar cuentas delante de su creador. Entonces vemos que dice que en ese momento, ¿qué fue lo que ella declara? Se llamará Benoni, que es hijo de dolor. Y el Señor le dijo, no, se va a llamar Benjamín. Le cambió inmediatamente el nombre. Mira el poder de la palabra. Cuando uno habla en el momento de angustia, de preocupación, de dolor,
puedes trastocar tus generaciones y afectar lo que viene adelante. Benjamín acababa de nacer y ya se le estaba colocando el hijo de dolor, el hijo del llanto, el hijo del sufrimiento, pero vino Abraham, vino su padre, ¿verdad? En ese momento y dijo, no, no se llamará así, dijo Jacob, se llamará Benjamín. Le cambió automáticamente el nombre. Y es impresionante el poder de la palabra. Por eso esta enseñanza sobre el poder de la palabra, para bien o para mal, tú decides edificar o tú decides sepultar tus generaciones, tú decides bendecir o tú decides maldecir, tú decides hablar de ti mismo en mal o hablar de ti mismo en bien. Tú decides que tú sueltas en tu casa para bendecir los que vienen naciendo o tú eres piedra de trompiezo para que ellos se desarrollen. Porque qué culpa tenía Benjamín en ese momento de nacer y qué culpa tenía él, ¿verdad? De que estaba su madre sufriendo con los dolores de parto. Eso el Señor lo había dejado escrito en su palabra. Y ha dicho que la mujer pues tendrá con dolores. Pero una palabra que se gestionó allá trajo una consecuencia futura. Y por eso el cuidado de las palabras. Hay personas que cuando vamos al médico o van al médico, hay que ir tan ungidos los oídos uno a veces, porque el médico, hermana, si usted no anda bien, bien direccionada, bien con fe, es capaz la mandan y viene usted a verse que ya está en el ataúd adentro, porque hay palabras que son bien fuertes y son palabras que muchas veces hasta lo hacen un poquito temblar a uno, porque son palabras que penetran. Usted me puede decir, fíjese, no, hermana, yo cada vez que voy a mi cita médica, vengo muy feliz. Bueno, la felicito a usted, pero a veces cuando hay unas situaciones muy difíciles, una persona que esté lidiando con un cáncer, o una persona que esté lidiando con una enfermedad fuertísima, necesita estar bien amparada en la palabra y bien cimentada, porque no es fácil oír cada diagnóstico médico de ese doctor, que muchas veces no es palabra muy buena, y hace que tu cuerpo se tambalee y tu fe también se mezcla un poco, porque es que así es el poder de la palabra puede trastocar aún tu fe. Por eso nosotros debemos de, ¿qué dije la palabra ahí mismo? De despojarnos del viejo hombre. Por eso veo la urgencia que el Señor le decía a sus discípulos cuando se despide de ellos. Les dijo, es necesario que yo me vaya. Es necesario, porque yo les di el conocimiento, les di la palabra, les expliqué mucha revelación, pero necesitan la capacidad del Espíritu Santo urgentemente en su vida. Entonces, por eso la importancia de nosotros dejar entrar al Espíritu Santo con libertad, y no solamente dejarlo entrar, sino que haga su obra majestuosa en nosotros. Necesitamos que Él afirme nuestros pasos, que Él afirme nuestra fe y que produzca en nosotros la verdadera agua que debemos de hacer. No sal de nuestra boca salir dos aguas, no. El único que tiene dos aguas es la serpiente, para que usted mire. Usted le mira la lengua, la tiene rajada, así, y le hace así. Ella tira dos, mire, dos, pero nosotros tenemos una sola. Está pegada a una sola, nosotros tenemos partida nuestra lengua. Por eso nuestro lenguaje debe de ser correcto, debe ser un lenguaje de victoria, un lenguaje que nos lleve a reconocer el señorío, un lenguaje que nos enamore cada día de Dios, un lenguaje donde nosotros sepamos que hay circunstancias difíciles, pero que sepamos que estamos confiadamente en el trono de la gracia. Así que este es el tema que yo tengo para ahora. Sé que hay mucha palabra para dar, pero esto es lo que el Espíritu Santo a mí me puso en mi corazón, porque es un consejo del comportamiento del siervo de Dios, de la manera correcta que nosotros debemos de seguir avanzando, y cómo nosotros muchas veces con los dichos de nuestra boca, que lo estuve leyendo ahí, con los dichos de tu boca te puedes atar.
cuando tú te comprometes a lo ligero, cuando tú no piensas lo que vas a hablar, tú te comprometes y te atas y quedas atado. Por eso más adelante voy a tocar un tema que se llama ataduras espirituales, que ya el Espíritu Santo me lo dio. Pero este es el tema para hoy y espero que hayan entendido con claridad en el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor. Así que feliz día.